La primera vez que se me planteó este tema en el contexto de una conversación familiar y concretamente esta pregunta de si puede o no una mujer transmitir pensamientos a su feto, mi primera reacción fue responder que no, porque sospechaba por aquel entonces, y más o menos sigo creyendo aún, que un feto no es capaz de pensar, y que por tanto no es la clase de ser o de cosa al que uno puede transmitirle un pensamiento. ¿Por qué pensaba yo así, teniendo en cuenta que no tengo conocimientos más que básicos en la materia y seguramente hubiera hecho mejor en callarme y en no negarle al feto esa capacidad? Bueno, el hecho es que mi argumento no dependía en absoluto de un conocimiento impostado en ninguna ciencia empírica por mi parte. A mí me parecía incluso irrelevante lo que un cerebro de feto fuera capaz de hacer. Podría ser, de hecho, el caso que un cerebro de feto fuera indistinguible al de un ser humano adulto. Lo que, a mi modo de ver, desautorizaba una atribución de pensamientos al feto era la imposibilidad de que el feto tuviera una historia, una estela de relaciones causales con las cosas del mundo, que es lo que nos permite a las personas referirnos a las cosas significativamente y pensar sobre ellas. El argumento, claro, no era ni mío ni era nuevo. Yo me basaba en un famoso experimento mental de Donald Davidson, publicado en el 87, el del hombre del pantano, que viene a decir que una copia físicamente idéntica a nosotros, pero que acaba de surgir de la nada por un accidente natural, no tendría pensamiento alguno hasta que comenzara con el tiempo a adquirir una historia causal que pudiera dar sentido a la pretensión de que él habla, se acuerda o piensa sobre las cosas. Y bueno, la verdad es que un feto me parecía lo más parecido que puede existir en el mundo real al personaje ficticio del experimento mental de Donald Davidson, porque es un ser recién surgido de una especie de sopa o de lodazal, pero que sobre todo comparte, aparentemente con el hombre del pantano, la propiedad de no poseer una historia. Un feto cuyo cerebro acaba de constituirse simplemente no tiene nada que recordar y es cuestionable que encuentre nada sobre lo que conservar ningún recuerdo hasta que haya nacido. Entonces el argumento de Davidson aplica. Incluso aunque un feto pudiera tener un cerebro indistinguible al de un adulto, por ejemplo, al de su propia madre, como ocurre en esta famosa película de Pobres criaturas, no podríamos atribuirle pensamientos hasta que empezara a tener experiencias propias con el mundo natural o con una comunidad de hablantes. Estoy diciendo aquí muchas cosas de corrido como si fueran verdades de perogrullo, pero sé que no lo son y luego explicaré por qué son afirmaciones polémicas. Solo estoy, antes de nada, intentando allanar el terreno para el debate. Entonces, supongamos que una mujer embarazada está preocupada, por ejemplo, porque no puede pagar la hipoteca y que es en algún grado consciente de esta preocupación. Entonces, esta mujer alberga el pensamiento, me preocupa no poder pagar la hipoteca. Si de algún modo este pensamiento fuera transmitido al feto, por ejemplo, siguiendo el viejo modelo materialista, haciendo que las neuronas en el cerebro del feto se configurasen de algún modo similar al del cerebro de su madre, aún así no podríamos atribuir al feto el pensamiento de que le preocupa pagar la hipoteca, porque el feto nunca se ha relacionado con hipotecas del mundo real, ni pertenece aún a una comunidad de hablantes o mentes que manejan ese concepto. El feto no reúne las condiciones para tener pensamientos sobre hipotecas. Sus pensamientos podrán ser acerca de otra cosa o sobre nada en absoluto. Ya digo que cuesta imaginarse sobre qué podría tener pensamientos un feto, pero desde luego no serían pensamientos sobre hipotecas. Si se produjera un trasplante de cerebro, como el de esa película que he mencionado antes, deberíamos decir que el feto o el recién nacido no tiene pensamientos propios, sino que tiene los pensamientos de su madre, o mejor dicho, que su madre sigue viviendo en él de alguna manera, al menos según determinada teoría sobre identidad personal, según la cual las personas no somos ni más ni menos que nuestros respectivos cerebros, como lo sostuvo al parecer
Thomas Nagel en algún momento de su trayectoria, aunque versiones algo menos radicales que hacen depender nuestra supervivencia personal de la supervivencia de nuestros cerebros han sido defendidas por otros filósofos materialistas. Y aunque esta digresión pueda parecer del todo inoportuna e innecesaria, sí que plantea una cuestión interesante acerca de la transmisión de pensamientos madre-feto, porque si los pensamientos de la mujer se transmiten al feto, debemos determinar si se trata de los mismísimos pensamientos de la madre o si se ha producido una multiplicación o réplica de estos pensamientos en la mente del feto. Generalmente, cuando hablamos de transmisión de pensamientos entre personas adultas, nos referimos a este segundo caso. Si alguien, digamos, mi amigo Lander, me convence de que el capitalismo es el sistema económico que mejor se ajusta a la naturaleza humana, no significa que el pensamiento haya sido trasplantado del cerebro de Lander al mío. Entre otras cosas, porque eso significaría que él habría dejado de creer eso, porque una misma cosa no puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Lo que queremos decir es que las expresiones de Lander han provocado ciertos efectos en mi mente que han posibilitado la aparición de un nuevo pensamiento en mi sistema de creencias. O incluso, aunque no llegara a convencerme, me habría transmitido el pensamiento de que él sí cree eso acerca del capitalismo. Sin embargo, parece implausible que una mujer pueda transmitirle los pensamientos a su feto de esa forma, porque no parece que el feto esté provisto de los sistemas perceptivos y cognitivos que hacen falta para que ese tipo de comunicación llegue a buen puerto, ¿no? Insisto en que no estoy dando por sentado nada de esto, lo que un feto puede y no puede hacer, solo estoy explicando el punto de partida desde el que afrontaba yo el debate antes de informarme un poco sobre él. Entonces, mi punto de partida, ya digo, era el argumento de Davidson. Me imagino que los mismos a los que convenció en su día el argumento del hombre del pantano encontrarán esto que he dicho más o menos convincente, y aquellos a los que el argumento de Davidson no impresiona en absoluto, sobre todo los materialistas que creen que un pensamiento es básicamente un estado físico del cerebro y que pasan olímpicamente del externismo semántico, pues tampoco les interesará nada de lo que he dicho yo hasta ahora. Así que no voy a seguir aburriendo al personal con este argumento, porque además, si lo hiciera, pues no estaría siendo del todo honesto ni caritativo con las personas que responden afirmativamente a esta pregunta, porque si esas personas existen, la pregunta ¿puede una mujer transmitir pensamientos a su feto que quizá resulte extravagante a primera vista si no se explica el contexto? Ha sido respondida afirmativamente, y no solo por gente extravagante, sino por gente que, bueno, por muy extravagante que pueda ser, cuenta con una literatura académica y científica digna de consideración, y de lo que se trata es de entrar en comunicación con esta gente, no de imposibilitar el debate desde un primer momento con una definición demasiado restrictiva del pensamiento o de la transmisión de pensamientos. Además, la palabra transmisión no pertenece ni exclusivamente, ni que yo sepa, originalmente a la filosofía ni a la psicología. Creo que tanto la biología como la física o la mecánica o la electrónica son disciplinas donde esa palabra se puede usar, transmisión, y no solo de forma metafórica o a modo de préstamo, sino por lo que yo sé sobre la etimología de esta palabra, que es poco, podría ser que la psicología ha tomado como préstamo esa palabra de otros ámbitos semánticos, no lo sé. Creo, por otra parte, que un problema recurrente en el asunto que trataré ahora es la confusión entre el sentido biológico, fisiológico, de la palabra transmisión y su acepción psicológica. Pero no adelantemos acontecimientos. El autor con el que yo voy a debatir concretamente es Thomas Raphael Berney, y consideraré sobre todo dos publicaciones suyas. La primera es bastante antigua ya, incluso más vieja que el artículo de Davidson mencionado antes, Knowing One's Own Mind, que es del 87. Berney publicó 6 años antes, junto con John Kelly, The Secret Life of the Unborn Child, La vida secreta del niño no nacido, y luego un libro mucho más reciente, que tengo de hecho en formato físico, de 2021, escrito 40 años después, llamado The Embodied Mind. Sé que hay otro libro también muy famoso con ese mismo título, del gran Francisco Varela,
Pero el de Varela, que fue escrito con Eleanor Roche y Evan Thompson, se llamaba The Embodied Mind, dos puntos, Cognitive Science and Human Experience, y este de Bernie se llama The Embodied Mind, dos puntos, Understanding the Mysteries of Cellular Memory, que en español se ha publicado como La memoria del cuerpo, en una traducción por demás extraña, pero que no está del todo mal, porque The Embodied Mind o la mente encarnada es una especie de teoría sobre la memoria, según la cual la memoria no solo está en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo, etc. Pero lo mismo piensa esta gente sobre la mente en general, no solo de la memoria, así que también podría haberse llamado la mente del cuerpo o la mente corporeizada, pero da igual, eso es lo de menos. Lo que voy a hacer es extraer de estos dos libros las tesis de Bernie que yo considero esenciales para el tema que nos ocupa, ya que él no lo hace porque ninguno de estos libros está escrito con el objetivo expreso de responder que sí a nuestra pregunta, pero desde luego en varios momentos deja claro su postura al respecto. Entonces voy a intentar hacer la representación más fiel que pueda de sus ideas y de los argumentos que él ofrece para defenderlas. Iré una por una tratando de refutarlas y para acabar haré una serie de concesiones, o sea, voy a hacer un resumen de lo que una mujer creo que sí puede transmitir a su feto y lo que según mi punto de vista no puede transmitirle. Y tengo que empezar diciendo, de todos modos, por comenzar con las dificultades con las que me he encontrado al emprender esta tarea, es que no siempre Bernie deja claro lo que una mujer puede y no puede transmitirle a su feto. Pero para dejar claro que la postura de Bernie respecto a la pregunta que planteo es afirmativa, voy a citar un extracto de su primer libro. Bueno, él tiene más libros, pero como aquí solo voy a hablar de dos, al decir primero me referiré al de la vida secreta del niño antes de nacer y al hablar del segundo me referiré al de la memoria del cuerpo. Bueno, pues en el primer capítulo del primer libro dice: en realidad el aspecto más gratificante de nuestros nuevos conocimientos consiste en lo que revelan sobre la gestante y el papel que ésta desempeña formando y guiando la personalidad de su hijo no nacido. Bueno, esto de llamar al feto hijo no nacido, niño no nacido, que lo hace Bernie todo el rato, es como lo de la ley no escrita, que en rigor no son leyes y en rigor tampoco son niños, pero bueno, es igual. Sus herramientas son sus pensamientos y sentimientos, y con ellos tiene la posibilidad de crear un ser humano favorecido con más ventajas de las que anteriormente se consideraban posibles. Bueno, más allá de que Bernie conciba la cuestión de la transmisión de pensamientos dentro de un proyecto moral y medicinal para mejorar la futura vida del niño, está claro lo que hace posible ese proyecto es el presunto hecho de que la madre puede emplear sus pensamientos y sentimientos para formar y guiar la personalidad de su feto. No usa aquí la expresión transmitir pensamientos, pero sí considera que pensamientos y sentimientos son herramientas que la madre puede usar quizá como un cincel con el que puede esculpir al hijo no nacido. Pero unas páginas más adelante sí aparece la palabra transmitir. Y del hecho de que el niño intrauterino tenga habilidades demostradas para reaccionar ante su entorno a través de los sentidos, muestra que está en posesión de los requisitos básicos del aprendizaje. Sin embargo, la formación de la personalidad exige algo más. Como mínimo absoluto requiere la conciencia. Para que sean significativos, los pensamientos y los sentimientos de la madre no pueden registrarse en el vacío. Su hijo ha de ser agudamente consciente de lo que ella piensa y experimenta. Igualmente indispensable es el hecho de que el feto pueda interpretar sus pensamientos y sentimientos con toda sutileza y complejidad. En el útero recibe muchos mensajes y tiene que poder distinguir entre los fundamentales y los que no lo son, sobre qué mensajes ha de obrar y cuáles tiene que descartar. Por último, debe recordar lo que estos le transmiten. Si no puede hacerlo, por muy crítico que sea su contenido, este no se registrará durante más de unos momentos. Lamento no disponer de la versión original porque aquí detecto ciertos problemas de traducción, pero aún así la idea parece clara, ¿no? El feto se nos presenta como una criatura capaz de interpretar pensamientos y sentimientos que le son transmitidos por parte de la madre. Es decir, al feto le llegan muchos mensajes del exterior, hemos de suponer que algunos son pensamientos y otros no, son algo así como estímulos,
golpes o caricias en el vientre o ruidos. En todo caso, cualquier cosa que pueda registrar el incipiente sistema sensorial del feto. Y él tiene que distinguir aquellos que son mensajes, es decir, aquellos que tienen un contenido, de aquellos otros estímulos que no tienen contenido, que no son pensamientos. Y la tesis de Bernie, obviamente, es que el feto está capacitado para realizar esa distinción. Esta distinción es muy importante para la teoría de Bernie, porque si no, claro, tendría que tratar con el incómodo asunto de que el feto se enteraría en todo momento y en todo lugar de lo que está pasando a su alrededor. Es como cuando los creyentes dicen que Dios está en todas partes y lo ve todo. Entonces también Dios está presente mientras nos masturbamos o mientras follamos. O sea, el feto sabe también cuando se está masturbando su madre o cuando está follando, porque si no lo sabe, mal asunto. El cuerpo de una mujer, como el de un hombre también, pues se puede ver sometido a un gran estrés, a mucha ansiedad durante las relaciones sexuales, pero es un momento donde la dualidad dolor y placer se nos aparece más espectral y difusa que nunca, y si el feto no sabe que se trata de una situación más o menos controlada, donde todo va a salir más o menos bien, debería ciertamente estresarse mucho. Si es que la madre envía estos sentimientos brutos o abstractos de placer y dolor sin su explicación racional acompañada. Pero, según Bernie, el feto está más que capacitado para realizar esta distinción entre los estímulos sin contenido y los estímulos que sí le interesan a él. Una distinción que incluso a los seres humanos adultos puede resultarnos imposible de trazar. Incluso la propia mujer embarazada puede tener dudas acerca de cuáles de sus pensamientos están dirigidos al feto o podrían interesarle y cuáles no. En parte esa es la tarea de los biólogos, los psicólogos y los investigadores en general. Hace 100 años la gente podría pensar que fumar o atravesar un trauma o tener determinado trastorno psicológico no era perjudicial para el feto y hoy en día sospechamos que sí. Lo que no está claro es que nada de esto sean pensamientos o estímulos significativos que el feto deba descifrar. Todo esto podría suponer una amenaza para el feto, pero no constituir ningún mensaje ni ningún pensamiento. Esa es, de hecho, mi propia sospecha. Pero ya digo que Bernie no establece con claridad las capacidades y límites del feto a la hora de interpretar lo que sucede alrededor, entiéndase, fuera del vientre. La inconsistencia quizá más flagrante es relativa a la comprensión del significado de las palabras. Hay un pasaje en el libro que dice que una charla suave y dulce lleva al feto a sentirse amado y deseado, y esto no se debe a que entienda las palabras, que evidentemente están más allá de su comprensión, pero el tono de lo que se dice no lo está. Intelectivamente es lo bastante maduro, entiéndase, el feto para percibir el tono emocional de la voz materna. Aquí dice Bernie claramente que las palabras están más allá de la comprensión del feto. Luego repetirá cosas parecidas. Pero en este otro pasaje, en el que narra la historia de una paciente autista del doctor Alfred Tomatis, afirma lo siguiente. Al igual que la mayoría de los pequeños que padecen su enfermedad, Odile era prácticamente muda. La primera vez que el doctor Tomatis la examinó en su consulta, la niña no hablaba ni parecía oír cuando le dirigían la palabra. Al principio, Odile se aferró tercamente a su silencio. De manera gradual, el tratamiento del doctor Tomatis la volvió menos callada. Al cabo de un mes, la niña prestaba atención y hablaba. Como es lógico, sus padres se sintieron satisfechos ante estos progresos, si bien, simultáneamente, se mostraron algo perplejos. Se dieron cuenta de que la comprensión de su hija mejoraba notablemente cuando hablaba en inglés en lugar de hacerlo en francés. Hay que tener en cuenta que toda esta historia está sucediendo en París. Lo que más los desconcertaba era ignorar dónde había adquirido Odile esos conocimientos. Ninguno de los dos hablaba mucho inglés en casa y, hasta que fue sometida a la asistencia del doctor Tomatis, Odile, de 4 años, había sido casi totalmente insensible a la palabra hablada, al margen del idioma en que se pronunciase. Suponiendo incluso lo improbable, que se las había ingeniado para aprenderlo oyendo fragmentos de las conversaciones entre sus padres, ¿por qué ninguno de sus hermanos y hermanas mayores y normales había hecho lo mismo? Al principio, este hecho desconcertó al doctor Tomatis, hasta que un día la madre de Odile mencionó casualmente que durante la mayor parte del embarazo había trabajado en una empresa de exportación e importación de París en la que solo se hablaba inglés.
Este pasaje se cuenta así sin mayor explicación, como si el secreto que se revela al final fuera la mejor hipótesis del conocimiento del inglés de la niña. Y a falta de otra explicación no nos queda más que deducir que el doctor Bernie piensa realmente que esta niña aprendió inglés dentro del feto. De hecho, la frase que sigue inmediatamente es: los rudimentos de un idioma pueden establecerse en el útero. Sea o no esto cierto, para mí salta a la vista una contradicción entre el pasaje que he leído antes y otros que veremos más adelante, en el que Bernie declara que los fetos no pueden entender palabras, y este en el que afirma que los fetos pueden aprender los rudimentos del inglés en el útero. Para aprender un idioma hay que entender las palabras. Se puede decir que uno puede aprender una canción de un idioma desconocido sin entender su significado y así de canción en canción pues ir acostumbrándose a la pronunciación de un idioma, pero eso no es aprenderlo. Para que un niño empiece a aprender en qué contextos se ha de usar una palabra y en cuáles otra, necesita una cantidad mínima de indicaciones. Bueno, necesita un contexto social del que carece en el útero. Es necesario un número indeterminado de estímulos sociales que sancionen, que corrijan el uso primerizo de las palabras. Es verdad que ese estímulo puede ser muy pobre, ya hemos leído todos a Chomsky, pero si no hay estímulo alguno, ni supervisión lingüística de ningún tipo, el niño no habla más que un mono. Sencillamente es imposible aprender un idioma antes de nacer, así que por simple calidad interpretativa supondré por ahora que el propio Bernie descarta esto y que considera que el feto no entiende el significado de las palabras. Pero, de todos modos, sí que debe ser capaz de distinguir lo que tiene significado de lo que no lo tiene. Es una distinción, ya digo, que puede resultar difícil de comprender, pero que es expresado en términos más plausibles quizá por Bernie en este otro párrafo. Dice: lo que un niño siente y percibe comienza a modelar sus actitudes y las expectativas que tiene con respecto a sí mismo. Si finalmente se ve a sí mismo y por ende actúa como una persona feliz o triste, agresiva o dócil, segura o cargada de ansiedad, depende parcialmente de los mensajes que recibe acerca de sí mismo mientras está en el útero. La principal fuente de dichos mensajes formadores es la madre del niño. Esto no significa que toda preocupación, duda o ansiedad fugaces que una mujer experimenta repercutan sobre su hijo. Lo importante son los patrones de sentimiento profundos y constantes. Bueno, entonces consideraremos a partir de ahora no pensamientos o sentimientos aislados, sino patrones profundos y constantes. Es decir, que si a una madre un día le cruza la mente la posibilidad de abortar, pues al niño quizá ni se dé cuenta. Pero si piensa en ello día sí día también, lo que Bernie llama una intensa ambivalencia, entonces el niño sí detectará que hay un mensaje que interpretar, aunque probablemente no sea intención de la madre mandar ningún mensaje. Esto, cabe aclarar, no es imposible. Frecuentemente enviamos mensajes a nuestro alrededor sin ser conscientes de ello. No hace falta ser psicoanalista para creer esto. En rigor, quizá no sean mensajes con un contenido intencional, pero sí tienen un contenido intencional o susceptible de ser interpretado por una comunidad de hablantes o mentes. Por ejemplo, yo puedo transmitir la sensación de estar nervioso sin tener la intención expresa de dar esa impresión. De hecho, mientras tengo la intención expresa de ocultar mi nerviosismo. Entonces, volviendo a lo nuestro, que según Bernie, si la mujer recibe, digamos, un susto que le da una compañera en el trabajo, pues el feto es lo bastante listo como para no detectarlo como un estímulo significativo. Pero si vive en una ansiedad crónica, o sea, como diría Quevedo, ocupada en un mordaz desvelo porque no puede pagar la hipoteca, entonces el feto sí lo sabrá, no porque entienda la palabra hipoteca, sino porque percibe cierta preocupación, ansiedad o inquietud, como si de los sentimientos y pensamientos complejos de la gestante le llegara al feto una parte puramente emocional, filtrada y desprovista de todo contenido proposicional, podríamos decir, ¿no? Entonces, si le he entendido bien, lo que Bernie quiere decir cuando afirma que los fetos atribuyen un significado a estos estímulos es que los interpretan según ciertas coordenadas que les interesan, como me quieren, no me quieren. De hecho, esta parece ser la coordenada principal. ¿Cómo podría ser nada de esto siquiera posible? Bueno, en el cuarto capítulo, llamado El vínculo intrauterino, Bernie propone al menos 3 vías de comunicación
entre mujer y feto: la vía fisiológica, la vía conductista y la vía simpática. La vía fisiológica, pues, es la forma más ineludible de comunicación. Como dice el propio Berni, incluso una madre rechazadora se comunica biológicamente con su hijo, aunque solo sea para proporcionarle alimento. Aquí es cuando se corre el riesgo de caer en equivocidad, porque transmitirle comida a alguien y transmitirle pensamientos son dos cosas muy distintas, y si para designar las dos cosas usamos la misma palabra, transmisión, podría tratarse, por lo que nosotros sabemos, de pura coincidencia. Pero bueno, da igual. La vía conductista también es fácil de observar, tiene que ver con el comportamiento de madre y feto. Los fetos se suelen comunicar mediante patadas y las madres, por ejemplo, frotándose el vientre. Ambas son conductas bastante universales, supongo también que por motivos fisiológicos. Si las mujeres se frotan el vientre, pues es porque es lo más parecido que puedan hacer a acariciar el feto. Acariciar a nuestros seres queridos es común porque genera una sensación fisiológica agradable, ¿no? Placentera. Por eso me pregunto si la vía conductista no puede subsumirse en la comunicación fisiológica, al fin y al cabo. Supongo que la diferencia principal es que la conducta humana, caso de que aceptemos el libre albedrío, está causada por un pensamiento libre y es producto de la intención humana, mientras que la vía fisiológica funciona a veces de forma inconsciente, ¿no? Mediante la corriente sanguínea y otros procesos orgánicos que no controlamos conscientemente. Según esta clasificación, pues la comunicación habitual entre personas adultas es conductista, y supongo que tiene cierta lógica llamarla así. Los seres humanos transmitimos, comunicamos pensamientos por medio de nuestra conducta. Hay una tercera y última vía, como ya he dicho, de comunicación madre-feto que propone Berni, que es la vía simpática. Él reconoce que es la más difícil de definir. En el nuevo libro, Sin apenas ambajes, la presenta como un sinónimo de la percepción extrasensorial, que él mismo define como la recepción de información no obtenida mediante los sentidos físicos reconocidos, sino con la mente. De hecho, la comunicación mujer-feto es la teoría menos exótica a las que se acoge Berni, si tenemos en cuenta su adhesión a creencias como la telepatía, la reencarnación o las experiencias próximas a la muerte. No voy a ensañarme con esto porque no se trata aquí de juzgar a Berni ni sus creencias paranormales, sino sus creencias y argumentos concretos acerca de la comunicación mujer y feto, cuya verdad o falsedad, claro, son del todo independientes de la catadura moral del autor, ¿no? Además, yo creo que las tesis importantes de su postura sobre esta cuestión son relativamente autónomas de esos otros temas, pero para que nos hagamos una idea de lo que puede entender Berni por esto de la simpatía, mencionaré dos ejemplos, o lo que él presenta como dos ejemplos de comunicación simpática madre-feto. Son dos cosas que están misteriosamente relacionadas. Por un lado está el tema de los sueños y por otro el de los abortos espontáneos. Berni dice que hay muchos abortos que no tienen ninguna causa clínica aparente y su única explicación es que la mujer siente algún temor o preocupación durante el embarazo. Y pese a su carácter inexorable, los datos sobre el aborto espontáneo y su incidencia también nos aclaran mucho acerca de la naturaleza de la comunicación simpática. En realidad, los estudios sobre ambivalencia e indiferencia y los datos sobre abortos proporcionan una buena comprensión de la naturaleza de las emociones maternas simpáticamente transmitidas. Un significativo número de abortos espontáneos se produce sin causa clínica. La mujer está físicamente sana y es totalmente capaz de gestar. Su problema es emocional y por lo general corresponde a algún tipo de temor. Tras analizar más de 400 abortos espontáneos, un investigador llegó a la conclusión de que el miedo a la responsabilidad y a tener un hijo anormal acrecentaban materialmente las posibilidades de abortar. Nada de esto se puede descartar que pueda explicarse por causas fisiológicas, pero bueno, luego volveremos al tema de los abortos espontáneos. Otro ejemplo que pone Berni es el de los sueños. Dice: los sueños no son azarosos ni arbitrarios. Ocurren por algún motivo y creo que en el caso de la embarazada muchos sueños expresan sus conflictos inconscientes con respecto al niño. En este punto solo podemos hacer especulaciones acerca de los mecanismos incluidos en estos sueños prenatales. Creo que constituyen una especie de comunicación extrasensorial por parte del niño.
En otra parte del libro dice, a partir de la semana 32, las pruebas sobre ondas cerebrales comienzan a registrar periodos del sueño REM, que en los adultos significa la presencia de estados oníricos. Supongo que, aunque es imposible decir si los REM del feto significan lo mismo, si el niño soñara, con la salvedad de la diferencia de experiencia, sus sueños no serían muy distintos de los nuestros. Por ejemplo, podría soñar que mueve las manos y los pies o que oye ruidos. Incluso es posible que pueda sintonizar con los pensamientos o sueños de su madre. Entonces, no solo es que la madre pueda recibir mensajes de su feto a través de los sueños, sino que los sueños de la madre pueden también convertirse en los del feto. Aquí, de todas formas, no es casual que Bernie haya hecho mención a la semana 32 de la gestación del feto como momento en que empiezan a registrarse los periodos del sueño REM, porque es la fecha que él pone al origen de la conciencia en los fetos. Dice, el doctor Dominic Púrpura, director de la muy respetada revista Brain Search, profesor de la Albert Einstein Medical College, bla, 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 sitúa el comienzo de la conciencia entre las semanas 28 y 32. Señala que en ese momento los circuitos neurales del cerebro están tan desarrollados como en un recién nacido. Este dato es fundamental porque los mensajes son retransmitidos a través del cerebro y de este a diversas partes del cuerpo a través de dichos circuitos. Aproximadamente en la misma época la corteza cerebral madura lo suficiente como para sustentar la conciencia. Debo decir, a modo de digresión, que estas fechas en relación al origen de la conciencia son otra fuente de inconsistencia a lo largo del libro de Bernie, porque si bien aquí se habla de las semanas 28 y 32 de embarazo, que si mis cálculos no fallan son el mes séptimo y el octavo, en otras partes se hace referencia al sexto mes. En lo que respecta al niño, la mayor parte de lo que se conoce con verdadera autoridad, porque ha sido confirmado por estudios fisiológicos, neurológicos, bioquímicos y psicológicos, se refiere al periodo desde el sexto mes de embarazo en adelante. Prácticamente en un sentido global, a esas alturas es un ser humano fascinante. Ya puede recordar, oír e incluso aprender. Bien, en mi opinión, la conciencia es necesaria para aprender y recordar, pero si la conciencia solo se desarrolla a partir del séptimo u octavo mes, no podemos decir con verdadera autoridad que los fetos recuerden ni aprendan a partir del sexto mes. Concretamente, si tal y como nos ha dicho Bernie, tener conciencia es necesario para retransmitir mensajes, es decir, para primero recibir los mensajes que le transmite la madre, para después transmitirlos desde el cerebro a distintas partes de su propio cuerpo, no podemos hablar de transmisión o comunicación madre-feto antes del séptimo mes, entre el séptimo y el octavo. Y claro, que el cerebro y la mente de un feto de 7 u 8 meses sea parecido al de uno de 9 o a un recién nacido no es un hecho sorprendente, es bastante mundano. Hay niños que nacen a los 7 meses de embarazo después de todo. Eso, en cualquier caso, tampoco es prueba de que ni siquiera en ese periodo avanzado de gestación podamos atribuirles pensamientos. Pero es que hay otro párrafo del libro en el que Bernie dice esto. Aún se desconoce en qué momento exacto sus células cerebrales adquieren esta capacidad. Está hablando de la capacidad de discernir los sentimientos de la madre. Un grupo de investigadores cree que algo semejante a la conciencia existe desde los primeros momentos de la concepción. A modo de prueba, señalan los millares de mujeres totalmente sanas que tienen abortos espontáneos repetidas veces. Se especula con que en las primeras semanas, tal vez incluso horas, minutos o segundos, podría haber dicho también, posteriores a la concepción, el óvulo fertilizado posee suficiente conciencia de sí mismo para sentir el rechazo y para obrar en consecuencia, es decir, para suicidarse. De momento, por muy interesante que sea, esta teoría solo es eso, una teoría, y no un hecho demostrado. Bueno, está bien que se reconozca este último, pero cuando Bernie afirma que los pensamientos de temor o ambivalencia son capaces de provocar abortos espontáneos en el sexto, séptimo u octavo mes, apelando a la comunicación simpática, no lo está haciendo apoyado en mejores evidencias que las que tienen quienes afirman que los abortos espontáneos a las pocas horas de la concepción se deben al rechazo de la madre o a la capacidad interpretativa de un amasijo de células.
lo más frecuente es que las madres experimenten algún tipo de miedo sobre su embarazo, porque es un proceso inherentemente peligroso. Y es normal que las mujeres que han sufrido abortos espontáneos declaren a posteriori haber sentido miedo, porque las mujeres embarazadas, también aquellas que han finalizado exitosamente el embarazo, todas lo han sentido en una u otra medida. Pero por esto que nos dice Bernie, de que podría existir algo así como consciencia en el momento mismo de la concepción, se nos da una imagen casi panpsiquista de su visión del mundo, esta idea de que hay mente en todas partes. En el nuevo libro se presenta esta idea de la comunicación simpática dentro de toda una cosmovisión según la cual la materia a nivel cuántico está dotada de las mismas características de la mente. Y aunque ya digo que yo paso bastante de estas teorías, me gustaría aclarar que yo sí creo que quizá haya lugar para la comunicación simpática en las relaciones humanas, pero solo en cierto sentido, y es el siguiente. La risa, por ejemplo, parece ser contagiosa, también el bostezo. Y todo esto se debe, según nos cuentan, a las neuronas espejo, sea como sea la forma en la que éstas funcionen. Pero, y a esto me refiero con lo de que hay que entender debidamente la comunicación simpática. Supongamos que estoy triste porque ha cerrado mi restaurante favorito. Y después quedo con una amiga o con mi novio y al verme triste les transmito cierta tristeza. Ellos también se ponen tristes. Pero no porque yo les haya transmitido mi tristeza de restaurante favorito cerrado. Ellos pueden ignorar que el restaurante ha cerrado porque yo no se lo he dicho, o puedo habérselo dicho, pero ellos pueden odiar el restaurante. Lo que ocurre es que les he generado la tristeza de amigo triste. En general es verdad que los sentimientos se contagian, se transmiten entre los humanos, pero muchas veces solo en este sentido superficial. Y para explicar eso no necesitamos apelar a percepciones extrasensoriales, sino que nos basta con lo que Bernie llama la comunicación conductista. Así que, incluso descartando la vía simpática, quedarían la vía fisiológica y la conductista como modos posibles de comunicación madre-feto. ¿Cuáles son las pruebas que presenta Bernie para demostrar esa comunicación? Bueno, la mayoría de esas pruebas consisten en experimentos o en simples observaciones que adoptan la siguiente forma. Observamos una serie de embarazos que tienen en común cierta variable, en particular algo que les ha pasado a las mujeres embarazadas o que estas mujeres piensan o sienten algo, y después examinamos a sus fetos o a sus hijos una vez nacidos, incluso años después, y vemos si se da alguna correlación. He aquí un ejemplo de este tipo de experimento. Se pidió a las gestantes que se acostaran boca abajo de 20 a 30 minutos, en una mesa situada debajo de un aparato de ultrasonido. Lo que el doctor Reynolds, el experimentador, no les explicó deliberadamente es que cuando una mujer se echa de este modo, a la larga su hijo también se serena y se queda quieto. A medida que cada niño se relajaba, a la madre solo se le decía que por la pantalla de ultrasonido se veía que su hijo no se movía. El terror provocado por esa información era intencionado y esperado. El doctor Reynolds deseaba averiguar con qué rapidez el miedo de la madre se registraba en su hijo y cuál era la reacción de éste. En todos los casos, la respuesta no se hizo esperar. Segundos después de que cada mujer supiera que su hijo estaba inmóvil, comenzó a moverse la imagen que aparecía en la pantalla de ultrasonido. Ninguno de los bebés corrió un peligro inminente, pero en cuanto sintieron la fricción de su madre, comenzaron a patalear intensamente. Es muy probable que parte de su reacción se debiera al aumento de los niveles maternos de adrenalina provocado por el aterrador anuncio del doctor Reynolds, pero solo en parte. A otro nivel, esos niños también reaccionaban comprensivamente ante la aflicción de sus madres. Esta última afirmación es precisamente la que resulta inverificable y al fin y al cabo creo que es el quid de la cuestión de todo este lío, porque aquí tenemos un hallazgo científico interesante que, hasta donde yo entiendo, puede explicarse apelando a causas fisiológicas o conductistas, pero se pretende añadir un elemento causal innecesario a otro nivel, como es el aspecto comprensivo, la capacidad del feto de entender y la existencia siquiera de un mensaje a interpretar. Y claro, si la explicación fisiológica resulta suficiente, a todo añadido cabe aplicar la navaja de Occam o la de Laplace, ¿no? No he necesitado esa hipótesis. No añadas elementos explicativos innecesarios
especialmente cuando estos son invisibles o inverificables. Ahora, se podrá objetar que el hecho de que yo considere suficiente la explicación fisiológica es un dogma a priori que yo asumo pero que no demuestro. No estoy seguro de que eso sea así porque todas las mentes comprensivas que yo he conocido a posteriori en mi vida y de las que tengo noticia son mentes de cerebros desarrollados que al entrar en contacto con ciertos elementos del mundo real, a veces llegan a representar con cierta fidelidad esos elementos, categorizándolos, atribuyéndoles ciertas propiedades, y de esta relación compleja surge lo que yo entiendo por comprensión. Mientras que yo he conocido a posteriori también relaciones fisiológicas mucho más abundantes en el universo que no requieren de las condiciones más restrictivas de la mente para existir. Relaciones que se dan entre muchas cosas no pensantes como las uñas, los cabellos, los riñones, los excrementos, que siguen procesos fisiológicos sin necesidad de mente alguna. Y por tanto tiendo a ser más restrictivo a la hora de atribuir propiedades mentales que a la hora de atribuir propiedades fisiológicas. Todas estas cosas yo las he conocido a posteriori. Y me parece que la única carta que le queda por jugar al panpsiquista es la de los religiosos, que dicen que Dios está en todas partes, la mente está en todas partes, solo que yo no la veo. Dios está en todas partes, en las uñas, los cabellos, en la mierda, solo que yo no lo veo, o, lo que resulta más ofensivo aún, que yo lo tengo delante, pero no lo quiero ver. Pero ante este choque, digamos, aparentemente irreconciliable entre nuestras posturas, podemos, sin embargo, encontrar un cierto punto de encuentro. Un punto en el que yo considero que las afirmaciones de Bernie, al menos las que tienen acomodo experimental, son aceptables hasta cierto punto, ¿no? Tomemos otro experimento, ¿no? En este otro caso ya se observa el comportamiento de los fetos ya nacidos. Un grupo de madres que consumió muchos estrógenos durante su embarazo. Hablo de los años 60, antes de que se descubriera que son pésimos para la salud, pero al parecer antes se creía que los estrógenos ayudaban a prevenir los abortos y por eso se recetaba a algunas mujeres embarazadas. Pues al parecer estas madres tuvieron propensión a parir hijos, en palabras de Bernie, con rasgos femeninos notorios incrementados. O sea, menos atléticos, sigo citando, que mostraron hacia sus padres significativamente menos agresividad que los varones, no expuestos a ellas. Me refiero a las hormonas de estrógeno y progesterona. Y dice, estos descubrimientos demuestran lo que he sostenido en todo momento. La exposición a cantidades excesivas de hormonas maternas específicas provoca en el niño no nacido específicos cambios de personalidad con base orgánica. En este caso, las hormonas provenían de una fuente externa, en la mayoría de los demás provienen directamente de la madre. Con lo de la fuente externa se refiere a los estrógenos que recibieron las madres durante su embarazo en forma de medicamento, pero Bernie piensa que las mujeres, bueno, la gente en general, somos en última instancia los responsables de los niveles de hormonas específicas que circulan por nuestra sangre. O sea que incluso sin recibir medicamentos ni hormonas de fuente externa, somos capaces de regular internamente el flujo hormonal de nuestra sangre. Dice, tanto la progesterona como el estrógeno están presentes en la corriente sanguínea de la gestante. La dosis de cada una depende de un complejo equilibrio de señales entre los sistemas nerviosos autónomo y central de la mujer, lo que controla dichas señales y en consecuencia la secreción de progesterona y estrógeno es lo que ella piensa, siente, hace o dice. En resumen, al igual que las demás hormonas, estas dos están, en última instancia, reguladas por sus emociones. Bueno, esto está bien, es posible que así sea. Mi única objeción sería para puntualizar que, hombre, por la forma en la que esto está escrito, pareciera que podemos controlar nuestros distintos niveles de hormonas en sangre como quien regula la temperatura del aire acondicionado. Esto sencillamente no es así. De lo contrario, no habría tanta gente con problemas de tensión, de anemia. Para controlar los niveles de hormonas solemos necesitar medicamentos, es decir, hormonas externas, y hay tratamientos de reemplazo hormonal muy útiles y tal. Y aunque sea cierto que nuestras emociones provocan cambios en nuestra sangre, hay que aclarar que solo somos responsables de nuestras emociones hasta cierto punto, porque lo que una mujer piensa, siente, dice o hace
no solo depende de ella, sino de lo que pasa a su alrededor. O sea que aunque nuestras emociones pudieran controlar nuestros niveles hormonales, no siempre podemos controlar nuestras emociones. También considero que la somatización debe tener sus límites, porque si nuestro cuerpo se dejara afectar por cualquier trauma que nos ocurriera, nos hubieran dado a todos el pasaporte hace mucho tiempo. Pero es igual porque ahora estamos tratando de hallar un punto de encuentro con Bernie, no de separarnos aún más. Y aquí en estos últimos casos hemos dado con una base orgánica para la transmisión madre-feto. Ha dicho, la exposición a cantidades de hormonas maternas específicas provoca en el niño no nacido específicos cambios de personalidad con base orgánica. Es decir, que lo que se transmite al feto es enteramente fisiológico, si bien su origen podría ser de carácter mental. O sea, que primero se da en la madre un cierto proceso de psicosomatización, es decir, sus pensamientos influyen en su cuerpo. Ya digo que me parece que esta influencia debe ser limitada, pero no vamos a entrar ahora en un conflicto de límites. Y luego, en una segunda fase, hay un proceso somatopsíquico en el feto donde elementos fisiológicos afectan a su comportamiento y su percepción mental. Este concepto de somatopsíquico nos es presentado como una acuñación del doctor Lester Sonntag, que en 1944 publicó una ponencia sobre los niños de la guerra titulada La guerra y la relación materno-fetal, y que surgió de observaciones que este autor, Sontag, había realizado acerca del modo en que determinadas ansiedades maternas graves influían en el desarrollo de la personalidad del feto. Estas tensiones específicas giraban en torno a amenazas dirigidas al marido de la gestante, y lo que ocurrió no solo fue que las mujeres sometidas a ellas tuvieron niños más caprichosos. El doctor Sontag consideró que los problemas de estos niños eran de origen físico. En el momento en que la guerra había convertido en una realidad cotidiana lo que en tiempos de paz eran temores ocasionales de peligro para cientos de miles de embarazadas cuyos maridos estaban en el frente, el doctor Sontag se interesó por el bienestar de los hijos que llevaban en su seno esas madres de tiempos bélicos. Suponía que esas intensas ansiedades maternas podían alterar físicamente en el útero los reguladores emocionales del niño y que por ese motivo muchos de esos bebés se comportarían de un modo distinto, quizá más inestablemente que los niños nacidos en tiempos mejores. Bueno, pues así resultó ser, efectivamente, como tampoco era del todo imposible de prever. Quizá hace 70 años la cosa provocó su sorpresa, pero desde entonces se han hecho muchas investigaciones con resultados similares. En el segundo libro se hace referencia a otro estudio llevado a cabo por Rachel Yehuda, que trabajó con hijos de supervivientes del Holocausto, otro hecho traumático para las madres, y descubrió que estos hijos tenían 3 veces más probabilidades de desarrollar un estrés postraumático cuando estaban expuestos a un evento traumático que los sujetos de control. Además, esos niños exhibieron las mismas anomalías neuroendocrinas, hormonales, que se observaron en los supervivientes mismos del Holocausto. Después de los ataques terroristas del 11S de 2001, esta misma Yehuda realizó un estudio longitudinal con 38 mujeres que estaban embarazadas ese día y estaban en el World Trade Center o cerca de él en el momento del ataque. Los hijos de mujeres que quedaron traumatizadas como resultado del 11S manifestaron posteriormente una mayor respuesta de angustia cuando se les mostraban nuevos estímulos. Los niños con la mayor respuesta de angustia fueron los nacidos de madres que estaban en su segundo o tercer trimestre cuando se expusieron a los ataques del World Trade Center. Todo esto apunta en la misma dirección, pero me gustaría hacer hincapié en el origen físico que Sontag atribuía a esos trastornos. De hecho, Bernie, en este libro, hace un esfuerzo notable por especificar los mecanismos biológicos que pueden estar involucrados aquí. Pueden porque no estamos seguros, hay mucho debate en la comunidad científica, pero él apela siempre a fenómenos orgánicos, no a la comunicación simpática. De hecho, no hace falta apelar a ningún tipo de comunicación ni transmisión de pensamientos en absoluto. Dice, existe una sólida evidencia biológica de la transmisión transgeneracional del trauma a la descendencia tanto por parte de los padres como de las madres. En el caso de los padres, las vesículas extracelulares juegan un papel importante. En las madres existe la proteína similar a insulina y la programación del eje HPA, hipotalámico pituitario adrenal, de su bebé durante el embarazo. Bueno, esto es una explicación biológica que descarta la necesidad no solo de una comunicación paranormal, sino de cualquier tipo de comunicación comprensiva,
madre-feto. Y en ese sentido considero que este libro es un avance respecto al primero, porque esta hipótesis de la influencia de las vivencias de la madre en el feto es más plausible que la apelación a la capacidad comprensiva e interpretativa del feto. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo el tipo de cosas que se pueden transmitir vía fisiológica que por vía semántica o psicológica. Fisiológicamente lo que se transmite son propensiones, tendencias a desarrollar ciertos perfiles metabólicos o psicológicos y tal, pero claro, lo que no se puede transmitir es el dominio del inglés, ni traumas específicos como los que puede tener una persona adulta, ni un recuerdo reprimido de aquella vez en la que mi madre me intentó abortar al 7º mes y tiene que venir un señor a recordármelo en una sesión de hipnosis o de espiritismo. Todo eso está fuera de lugar. Y una cosa más sobre este libro, porque he mencionado de pasada la epigenética y aquí se le da bastante bola. La epigenética al final no es más que un conjunto de factores externos al núcleo del gen que afectan a la expresión génica o el modo en que el gen se expresa fenotípicamente. Digamos, por la cuenta que nos trae a los humanos, o bueno, a cualquier ser vivo en general, nuestros genes nos hacen ser de la forma que somos siempre y cuando el entorno del gen, lo epigenético, lo que está encima del gen, se lo permite. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Bueno, pues en que se ha demostrado que esos factores externos al gen pueden transmitir información transgeneracional, de padres a hijos, o bueno, de madres a hijas, en fin, que los cambios epigenéticos en una generación, que pueden ser causados por procesos traumáticos como una hambruna o quizá procesos traumáticos psicológicos, no solo cambian a los miembros de esa generación, sino que la siguiente generación puede heredar los cambios. Como dice Bernie, mientras que el trabajo de Darwin definió la evolución como un proceso de mutación incidental y aleatoria entre generaciones y la supervivencia del más apto, la nueva ciencia de la epigenética está mucho más cerca de la teoría muy difamada del biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck, quien sugirió que un organismo puede pasar a sus descendientes características adquiridas durante su vida. Y bien, esto es cierto. Lamarck ha resultado tener más razón del que creíamos, pero Bernie da a entender que los recientes descubrimientos en epigenética vienen a corroborar sus teorías expuestas en La vida secreta del niño antes de nacer, el libro publicado hace 40 años, y eso me parece mucho más discutible. En el prefacio de su nuevo libro dice: gran parte de lo que ahora se conoce en epigenética no solo confirma mis afirmaciones en La vida secreta del niño antes de nacer, sino que me permite presentar conceptos nuevos y audaces en la memoria del cuerpo. Pensemos en esto dos veces, porque unas páginas adelante dice: desde una perspectiva evolutiva, tiene sentido que la exposición de los padres a condiciones ambientales significativas como el hambre, la guerra, la ansiedad y similares debería informar a sus hijos para prepararlos mejor para enfrentarse a esas condiciones cuando nazcan. Obviamente, esta información solo puede ser transmitida de padres a hijos a través de sus células germinales, óvulos y espermatozoides. ¿Se entiende la contradicción? Si una mujer junto a su pareja ha transmitido información de las experiencias de su vida en el óvulo, pues una vez se concibe el feto al unirse con el espermatozoide, ya no queda nada por hacer. Dan igual los pensamientos o sentimientos que transmita la madre durante el embarazo, porque la información epigenética está tan metida en el feto como sus propios genes. La única forma en que la epigenética podría influir en el feto, tal y como yo lo veo, es que la propia madre sufriera alteraciones epigenéticas durante el embarazo. Y si esas alteraciones, si es cierto que se pueden transmitir mediante la sangre o el líquido amniótico, podrían quizá influir en el desarrollo del feto, vía genes o en cualquier otro elemento. No sé lo bastante sobre biología, pero en cualquier caso no son el mismo mecanismo. La transmisión de información epigenética transgeneracional vía células germinales y la transmisión de información vía alteraciones hormonales o incluso epigenéticas que se puedan dar durante el embarazo. El primer mecanismo es de naturaleza hereditaria y el segundo de naturaleza fisiológica o conductual. En síntesis, ¿qué puede transmitirle la madre al feto y qué no puede transmitirle? Bueno, en primer lugar, le transmite un material genético que constituirá la mitad del que se componga el feto, ¿no? Esto lo transmite un poco como podríamos
transmitir nuestro cabello o un órgano mediante una operación, es decir, dando una parte de nosotros mismos para que llegue a formar parte de otra persona. No se trata, creo yo, de una transmisión comprensiva. De hecho, los divulgadores de biología siempre andan insistiendo en que el ADN no es un lenguaje, que se descifra en realidad, que eso no es más que una metáfora. Y bueno, no es cuestión de que aquí la transmisión sea una metáfora, es que transmisión de pensamientos y transmisión de genes hacen referencia a dos campos semánticos diferentes. Puede, además de eso, transmitirle lo que se llama información epigenética, como bien nos ha enseñado Bernie, de la misma manera en que los padres transmiten características genéticas a sus hijos, también transmiten todo tipo de adquiridos, o características que se originaron a partir de experiencias poderosas como la exposición al hambre, la violencia o la trágica pérdida de sus seres queridos. Tales eventos traumáticos dejan una huella en el material genético en las células germinales de los individuos y pueden ser transferidos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Nada de esto tiene que ver con el niño intrauterino, porque si son características que les han sido transferidas mediante las células germinales, no hay nada que la mujer pueda hacer durante el embarazo para que el niño no nazca con esas predisposiciones. ¿Qué más puede transmitirle? Bueno, puede transmitirle, sin duda, cosas como enfermedades que adquiere la madre tras la concepción del feto, y que sin estar en él originalmente pasan a estarlo durante el embarazo. Puede pasar, por ejemplo, si la mujer enferma de sífilis durante la gestación, puede transmitirle esa enfermedad al feto. O si realiza actividades nocivas como fumar o beber en demasía, puede transmitirle a su feto propensión a desarrollar trastornos o deformaciones. Finalmente, y esto es cuanto estoy dispuesto a concederle a Bernie, puede que una mujer que tenga un pensamiento o un estado mental recurrente y que vea su cuerpo afectado por algún tipo de somatización, ya sea en los niveles de distintas hormonas en su sangre o por alteraciones epigenéticas, puede transmitirle esas alteraciones hormonales epigenéticas al feto, que quizá causen en la conciencia de ese feto, siempre que se encuentre en el grado de desarrollo necesario para tener conciencia, más allá del séptimo u octavo mes, pensamientos o sentimientos similares a los de la madre. Este último tipo de transmisión se parece un poco al que tiene lugar mediante las neuronas espejo, cuando algo que hacen las personas a nuestro alrededor nos mueve involuntariamente a imitarlas. Y a veces nos mueve a sentir lo que sienten o a pensar lo que piensan sin que haga falta una comunicación entre un emisor y un receptor conscientes de la misma. Ahora, precisamente por no haber comunicación comprensiva, es por lo que entiendo yo que no hay una transmisión de pensamientos. Hay una causación de pensamientos, de hecho, una especie de replicación de pensamientos o generación de pensamientos isomorfos, pero para que los pensamientos puedan ser transmitidos hace falta que estos sean interpretados por una comunidad de hablantes con la capacidad para comprender un sistema de símbolos o gestos, porque incluso para que una persona triste me transmita tristeza, yo tengo que estar familiarizado con un sistema de gestos y expresiones faciales de mi comunidad. Tal vez ese sistema sea en parte universal y seguramente todos lleguemos al mundo equipados con cierta propensión para desarrollar una capacidad innata para descifrar esos mensajes. No lo sé. Pero para desarrollar esa capacidad se necesita una historia de relaciones causales con el entorno y el feto, por altas que sean sus capacidades, sencillamente no dispone de esa historia. Quizá en el futuro los humanos aprendamos que se pueden transmitir pensamientos de otro modo, mediante telequinesis o espiritismo o como sea. Incluso en un futuro de ciencia ficción no distante podemos imaginar a los humanos transmitiendo pensamientos codificados en chips o en USBs que se puedan introducir en nuestros cerebros. Pero todos estos métodos alternativos de comunicación comprensiva, en primer lugar, no son tan alternativos como parecen, en el sentido de que la posesión de una historia causal en el agente pensante me sigue pareciendo necesaria para atribuir pensamientos, para atribuir significado a sus estados mentales conscientes, como quiera que estos hayan sido causados, y, en segundo lugar, el hecho de que sean posibilidades teóricas no nos autoriza a atribuir relaciones comunicativas comprensivas a todos los objetos que nos rodean. Puede que
como dice Bernie en este libro, todo esté relacionado, pero no todo está relacionado con todo de la misma manera. Y de hecho el objetivo debería ser cierta precisión a la hora de distinguir los distintos modos en los que las cosas se comunican y relacionan entre sí. Por eso he puesto cierto hincapié en las aclaraciones semánticas. Seguramente nada de esto importe a nadie, sobre todo a quienes piensan que yo manejo unos conceptos demasiado restrictivos de pensamiento o de transmisión y que esos conceptos son muy discutibles, que cada uno los entiende a su modo. Está bien, si todo se resume, en fin, a un juego de metáforas, no hay problema, pero estaría bien algo de cautela en el uso de las metáforas, sobre todo cuando se cambian las metáforas en medio del debate hasta acabar perdiendo el sentido de las palabras. En este libro, por ejemplo, Bernie incluye un estudio interesante sobre las células y la relación de estas con la memoria. Y él argumenta que las investigaciones recientes muestran que las células tienen una capacidad de almacenamiento de información muy superior a la que creíamos y que son capaces de recordar lo que les pasaba a versiones muy anteriores de sí mismas, lo cual explica en parte nuestro sistema inmunitario y es la causa de que funcionen tan bien las vacunas. Y dice, las células recuerdan sus orígenes, todo el camino de regreso hasta la concepción. Pero claro, una cosa es que las células sean capaces de recordar lo que les pasaba cuando nosotros éramos un embrión, cosa que es impresionante y constituye un descubrimiento muy llamativo, pero el hecho de que nuestras células actuales tengan esa capacidad no significa que nosotros como personas la tengamos, ni que nosotros podamos recordar lo que nos pasaba antes de nacer. Así que, si lo que se quiere decir ahora no es que nosotros seamos capaces de recordar nuestra vida intrauterina, sino que nuestras células son capaces de recordar lo que les pasó a sus células madre tras la concepción, pues aclárese que ya no se quiere decir una cosa sino la otra. Y si se quieren decir las dos, hay que demostrarlas por separado, porque la segunda no demuestra la primera. Las personas no tenemos las mismas capacidades ni las mismas propiedades que nuestras células. Eso es simplemente una falacia de composición. Y es básicamente todo lo que quería decir, aunque quiero, antes de terminar, hacer una aclaración acerca de la importancia de lo que he hablado. Porque, como ya he dicho, es muy posible que a cierta gente le parezca que no la tiene en absoluto y que todo esto es una estupidez sin importancia, y debería ser así, si no fuera por una cosa que dice Bernie al comienzo de su primer libro, y es esto. Es importante recalcar que los acontecimientos nos afectan de manera muy distinta en las primeras etapas de la vida. Un adulto y en menor medida un niño han tenido tiempo de desarrollar defensas y respuestas, pueden suavizar o desviar el impacto de la experiencia. Un niño intrauterino no puede hacerlo, lo que le afecta lo hace de manera directa. Por ese motivo las emociones maternas se graban tan profundamente en su psique y su fuerza sigue siendo tan poderosa más tarde, en la vida. Las principales características de la personalidad rara vez cambian. Una de las cosas que más me ha desagradado de la lectura de este libro es vivir constantemente esta discrepancia radical que tenemos su autor y yo respecto a la personalidad humana. Ya hemos visto la forma que adoptan la mayoría de investigaciones en las que se apoya Bernie. Una mujer transmite pensamientos positivos al feto y el niño, una vez nacido, se ve que está bien. En cambio, si la mujer transmite pensamientos de apatía o pasotismo, pues el niño, observado en su adolescencia, resulta ser apático y pasota, así constantemente. Y aunque, como ya he dicho, incluso si esas observaciones son ciertas, no demuestran que la personalidad del niño se fraguó en su vida intrauterina, porque pudo haber adquirido esa personalidad después de nacer, observando a su madre o a su padre o a sus pares, otros bebés que observó durante la infancia, o puede incluso que esa personalidad estuviera larvada en sus genes, de modo que los pensamientos de su madre no tuvieron nada que ver en su personalidad, pero incluso aunque esas observaciones fueran ciertas, no serían particularmente relevantes si no fuera por esta idea de Bernie de que lo que nos pasó en nuestros primeros años determinará en gran parte el resto de nuestra vida. Es una idea enormemente extendida. Hay pocas creencias más populares que a mí más me fascinan e irritan al mismo tiempo. ¿Cómo que nuestra personalidad nunca cambia? Cambia y mucho.
De hecho, por los contextos tan diferentes a los que se tienen que enfrentar un niño de 3 años y una persona adulta, no tiene ni siquiera mucho sentido comparar sus personalidades. Es incluso discutible que un niño y su versión 20 años posterior sean la misma cosa, la misma persona. No voy a entrar en discusiones filosóficas sobre la identidad personal, pero habría mucho que decir al respecto. Y en particular, no es verdad que un niño de 3 años apático vaya a serlo durante toda su vida, ni que un niño con ansiedad vaya a tenerla siempre. Eso es una idea fatalista e injustificada de la personalidad. Y creo que aunque esto no afecta a la respuesta de la pregunta que hemos planteado, creo que sí relaciona con la importancia que la gente le da a esa pregunta. Y pienso que si no tuviéramos esta idea tan fatalista y errónea de la personalidad, no concederíamos tanta importancia a la vida del niño intrauterino. Así que espero que esta disertación de 1 hora no sirva de precedente y dejemos de darle tanta importancia a lo que nos pasó en los primeros años de nuestra vida o durante el parto o mientras que éramos un amasijo de células. Y a ver si así de paso también abandonamos esta obsesión por los pensamientos de las mujeres embarazadas que ya tienen bastante con los suyos.